Bien. Entonces les decía, voy a presentar la pantalla para compartir con ustedes pues la guía de matemáticas, la tercera guía. Entonces, la pregunta es si la están viendo, si la he compartido. Si la vemos, por favor. Sí, señor. Listo, vale, gracias. Bueno. Me voy a unir por acá por el celular por si de pronto les da por aparecer algún otro compañero. Dale el ingreso. Listo, bien, entonces, el objetivo de esta guía es realmente, pues, aplicar las razones trigonométricas que vamos ahora a ver en distintos contextos. Ese es el objetivo realmente de ella. Antes de, pues, de llegar a ese objetivo, ustedes deben saber que pues, hay que primero conocer, es decir, saber qué es eso de razones trigonométricas, diría el otro, cómo se comienza, cómo se trabaja. Entonces vamos a empezar por ahí, por el concepto previo. Entonces se dice que las razones trigonométricas se van a dar, y aclaran acá, en triángulos rectángulos. ¿Sí? Es importante tener en cuenta eso, que las razones trigonométricas lo primero que van a hacer se van a trabajar son en triángulos rectángulos. Recuerden rápidamente que un triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo que tiene un ángulo recto. Nosotros lo estuvimos trabajando cuando hablamos del teorema de Pitágoras, ¿sí? Ustedes van a notar que todo va a estar unido, todo está entrelazado. Si ustedes trabajaron, conocen lo que fue el teorema de Pitágoras, pues ustedes van a usarlo acá y van a entender el por qué se vio en su momento. ¿Sí? Todo, vuelvo y repito, todo está enlazado. Bien, continuamos. Entonces se dice que en un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas a aquellas que se establecen entre las medidas de esos lados. O sea, ¿qué va a ocurrir? Que se van a relacionar dos lados de ese triángulo rectángulo y cada relación, ¿cierto? Que se dé, cada razón, de cierta manera, pues va a ser denominada una razón trigonométrica. ¿Sí? Cabe señalar que esas razones van a estar relacionadas con los ángulos agudos del triángulo. Entonces recordemos que un triángulo rectángulo pues tiene dos ángulos agudos. ¿Sí? Hay que recordar esa parte también. Bien, continúo leyendo. Las razones trigonométricas asociadas a un ángulo alfa, ¿sí? Son 6. Entonces, ¿cuáles son esas 6 razones trigonométricas? Entonces son coseno, ¿cierto? Seno de alfa, tangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa y cotangente de alfa. Esas son las 6 razones trigonométricas, ¿cierto? Que se relacionan, digámoslo así, entre los lados. Bien, estas razones, pues, digamos lo que se van a abreviar. ¿Qué es abreviar? Pues hacerlo más pequeño, no usar toda la palabra completa, sino pues hacerla más corta. Entonces, por ejemplo, para el coseno se va a usar el cos, se usa la palabra cos de alfa. Para seno se usa sen. En las calculadoras científicas, perdón, se aparece la palabra sin, pero es más que todo por el idioma. Para tangente, pues está la palabra tan, también aparece en algunos libros como TG, ¿sí? Tangente, en vez de tan, pues también aparece como TG, es la misma. Secante, pues va a estar representada por CEC. Para cosecante se utiliza CSC, ¿sí? Para cosecante. Y para cotangente se utiliza cot, o también utilizan cotg. ¿Sí? Es otra manera en la cual pues se presenta también la cotangente. Bien, entonces esas son las 6 razones trigonométricas y la manera abreviada en la cual se puede presentar. Bien, vamos entonces a empezar a hablar de las 3 principales, digámoslo de cierta manera, las 3 básicas, que son seno, coseno y tangente. No en ese orden, obviamente. Aquí primero pues está planteándose el coseno, luego el seno y luego la tangente. Entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces empezamos hablando de la función o razón trigonométrica coseno. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el coseno de un ángulo
se define como la razón entre el cateto adyacente de ese ángulo y la hipotenusa. Entonces, cuando yo miro esa definición, aparece la palabra adyacente. Yo creo que para ustedes no es raro escuchar hipotenusa, porque como les decía, esta palabra ya se trabajó, ya se vio cuando se habló del teorema de Pitágoras, ¿sí? Si ustedes recuerdan rápidamente el teorema de Pitágoras, enlazaba o relacionaba la hipotenusa, decía que la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Era igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso las palabras hipotenusa y cateto para ustedes no debe ser nueva, porque ya se escuchó cuando se habló de perdón, se habló de teorema de Pitágoras. Aquí lo nuevo, de pronto, el concepto que va a entrar nuevo va a ser la palabra adyacente, opuesto. Entonces vamos a hablar un poquito de eso para que a ustedes les quede claro qué es esa situación, qué es ese concepto. Bueno, entonces empezamos por decir que tenemos un triángulo que ven ustedes acá, este triángulo es rectángulo, acá el ángulo gamma, ¿cierto? Este ángulo de acá es un ángulo de 90 grados. El ángulo alfa y el ángulo beta son los ángulos agudos. El ejercicio o la definición la está hablando de sobre alfa, entonces aquí pues no vamos a tener en cuenta para nada beta, solamente vamos a hablar de alfa. Bien. Entonces, veamos definiciones que son importantísimas para que ustedes tengan en cuenta. Empezamos diciendo, como siempre, que la hipotenusa va a ser siempre el lado más largo de mi triángulo rectángulo. Eso no tiene punto de comparación o definición, siempre va a ser ese, ¿sí? Hipotenusa al lado más largo. Y tenemos entonces ahora los catetos. Nosotros ya sabemos que los otros dos señores, los otros dos lados, son denominados catetos. La cuestión ahora es identificar quién es quién, es decir, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Bien. Entonces, en los libros de trigonometría, en los libros de matemáticas, aparecen las siguientes definiciones. Se dice que el cateto opuesto es el lado que se opone al ángulo agudo que nos estén presentando. Entonces, cuando yo digo opone, yo digo opuesto, o si yo lo llevo a la vida cotidiana sería el que se encuentra al frente, es el mío opuesto, ¿sí? Puede ser que esté al frente o que esté atrás, pero en sí yo siempre lo he mirado como que el que tengo al frente. Entonces, si yo hablo de alfa y voy a mi triangulito, el que se está oponiendo o el lado que está al frente de alfa, lo señala la flechita, vendría siendo este lado de acá. Es decir, el segmento que va de B a C, o, digámoslo así, el lado A. Este lado vendría siendo el cateto opuesto. De nuevo repito la definición que aparece. Cateto opuesto es el lado que se opone al ángulo agudo que da en el triángulo, que nos da en el triángulo. A eso llamamos nosotros el cateto opuesto. Ahora bien, y el otro cateto es denominado cateto adyacente. Adyacente es como estar diciendo continuo, enseguida, ¿sí? Se dice que el cateto adyacente es aquel lado que está enseguida del ángulo alfa, obviamente que no es de hipotenusa, ¿sí? Otra definición también que es importantísimo también tener en cuenta, dice que el cateto adyacente, ese es el lado que junto con la hipotenusa forman o se genera el ángulo alfa. Entonces, si ustedes pueden mirar acá, tenemos el cateto adyacente, que sería este de acá, tenemos la hipotenusa, y entre esos dos lados tenemos, ¿cierto?, el ángulo alfa. Entonces, ese sería el cateto, pues, adyacente. Entonces, importante reconocer quién es quién, o sea, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, y cómo poderlo nosotros determinar. ¿Listo? Entonces, esa parte, por favor, que quede muy clara, muy explícita. Repito nuevamente. Cateto opuesto es el cateto que se opone al ángulo agudo. Cateto adyacente es el lado continuo, ¿cierto?, al ángulo agudo que nos dan, o el lado que junto con la hipotenusa forman el ángulo alfa o el ángulo agudo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta.
Ahora sí pasemos entonces a hablar de las definiciones de cada una de las razones trigonométricas. Entonces decíamos, hablemos de la función coseno. Entonces dicen que la función coseno va a ser esa relación que se va a dar entre el cateto adyacente de cualquier triángulo o rectángulo, cualquiera que nos hable. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Siempre va a ser esa relación, ¿sí? Eso que acabo de colocar acá, siempre se debe de dar. Sea el triángulo que sea, ¿sí? Entonces, si a mí de pronto me dan un triangulito por acá, entonces que este señor vale 5, que este personaje acá valga, qué sé yo, 4, y este valga 3. Entonces, si el ángulo que nos están hablando sea este de acá, alfa. Entonces, aquí podemos decir lo mismo que está acá, que el 4 pues vendría siendo el cateto adyacente, ¿cierto? El 3 vendría siendo el cateto opuesto, y la hipotenusa, pues ya hemos dicho, no hay punto de comparación, se sabe que siempre va a ser la más larga. Entonces, si yo voy a mi definición, digo cateto adyacente sobre hipotenusa, de acuerdo a este triangulito, pues yo voy a decir que el coseno pues va a ser la relación entre la medida del 4, que es el cateto adyacente, y la medida de la hipotenusa, que es 5. Entonces yo voy a decir que la razón trigonométrica coseno para este triángulo va a ser 4/5, y listo. Vayamos ahora a hablar del seno. Entonces el seno se dice que viene siendo la relación que existe entre el cateto opuesto. Lo he puesto de esta manera para, digámoslo así, abreviar, no usar toda la palabra, nos quede más sencillo entender. Entonces decía, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, para el caso de mi ejercicio que estoy planteando acá en mi dibujito, tenemos que el cateto opuesto vendría siendo el número 3. Acá que me fue esa línea. Entonces decía, cateto opuesto vendría siendo 3 sobre hipotenusa, que vendría siendo el número 5. Entonces aquí, para mi triángulo, tendríamos que vendría siendo 3 del triángulo y el cateto adyacente. Para nuestro caso, entonces tendríamos que el cateto opuesto viene siendo el valor de 3, ya hemos dicho hace rato, y el cateto adyacente vendría siendo 4. Entonces aquí tendríamos 3/4. Y listo sería nuestro ejercicio planteado y la definición. ¿Cómo vamos hasta el momento? Por favor, quisiera escucharlo si tienen preguntas, dudas, o si todo ha estado claro. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, no, señor. Ok, bueno. Entonces voy a proceder. Entonces, en este caso, si ustedes se fijaron, se están relacionando solamente son los catetos, ¿sí? La hipotenusa no se toca para nada.
Veamos entonces ahora un ejemplo muy similar al que propuse hace unos minutos. Dice así, encontrar el valor exacto de cada una de las tres funciones trigonométricas. Sí, es decir, nos están pidiendo hallar seno, coseno y tangente. Entonces, fíjense en ustedes, en este ejercicio nos están dando el valor de 5 y de 3. Nos hace falta la otra medida. Siempre, y siempre, cuando queramos encontrar como mínimo las tres principales funciones trigonométricas, las tres primeras, pues es necesario tener la medida de los tres lados. ¿Sí? Es importantísimo tener en cuenta eso. Bueno, ¿qué ocurre? En este caso, en este ejercicio, nos están dando la medida de 2 nomás. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Es utilizar al señor Pitágoras de nuevo, ¿sí? Para encontrar la medida desconocida. Perdón. Entonces, recordemos rápidamente en la guía que vimos, decíamos que para encontrar un cateto, pues lo que hace falta, si ustedes miran muy bien, para encontrar la medida de un cateto, si ustedes recuerdan, se decía que era la raíz de la resta. ¿Qué se restaba? Pues se restaba la hipotenusa al cuadrado, se le restaba el otro cateto que nos daban al cuadrado. ¿Sí? Esas eran las fórmulas que yo les colocaba. Es lo mismo que está acá, ustedes van a comparar, es lo mismo. Entonces, haciendo reemplazamiento, no sé si la palabra exista, o reemplazando, mejor, tendríamos que 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, le restamos 3 al cuadrado. Bien. Lo que sigue después es sencillamente resolver. Entonces, 5 al cuadrado, todos sabemos que ese 5 por 5, que viene siendo 25, ¿cierto? Podemos la calculadora, la podemos resolver, o si no, pues las tablas son lo de menos. Y 3 al cuadrado, que viene siendo 3 por 3, que viene siendo 9. Entonces, vamos a tener una resta de 25 con 9. Al hacer la resta, ¿cierto? Nos vamos a encontrar que a 25 le quitamos 9, pues me da 16. Y por último, recuerden ustedes, lo que se hacía era sacarle la raíz al numerito que nos daba. Entonces la raíz de 16, ¿cierto? Que nos daba era 4. Listo. ¿Qué es lo mismo que tenemos a este lado? Mira, es la misma situación, ¿sí? Sencillamente, pues, lo hice como pues se presentó en la guía, pero pues es lo mismo. Bien, conclusión. El valor de B vendría siendo 4. Bien. Ya después de que nosotros tenemos la medida de los tres lados, ya la encontramos, 5, 4 y 3, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es proceder o a determinar, ¿cierto? ¿Quién es quién? Entonces empezamos por el 5. Entonces ya sabemos que el 5 viene siendo el valor de la hipotenusa. Para encontrar los dos catetos, pues es necesario mirar alfa. ¿Dónde está alfa? Entonces alfa está acá abajo. Entonces empiezo señalando. Alfa señala siempre el que está al frente al cateto opuesto. O sea que 4 viene siendo el cateto opuesto. Y el otro señor, pues viene siendo el cateto adyacente. En este caso 3. ¿Sí? Entonces, en conclusión, tenemos que hipotenusa, puedo sacar acá aparte, hipotenusa tiene el valor de 5, el cateto opuesto de mi triangulito vendría siendo el valor de 4 y el cateto adyacente tiene el valor de 3. Nótese que aquí no tomé las unidades, ahí nos están hablando en centímetros, no las noté porque cuando nosotros vamos a comparar, pues esas unidades se van a cancelar, entonces da lo mismo tenerlas o no tenerlas en este caso. ¿Listo? Bien. Sabiendo esto, ¿quién es quién? Cateto opuesto, cateto adyacente, pues sencillamente como lo mostramos hace unos minutos, sencillamente lo que hago es reemplazar. Entonces yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces cateto opuesto 4, hipotenusa 5, entonces tendría 4 quintos. Ah, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces vengo acá, veo que cateto adyacente es 3, hipotenusa es 5, entonces tendría 3 quintos. O sea que en el primer caso yo podría señalar, ¿cierto?
que seno, yo digo acá sen de alfa es igual a 4/5. Para el otro caso, entonces también tendría, perdón, tendría que coseno de alfa va a ser igual a 3/5. Y por último, entonces tendríamos la tangente. En conclusión, tendría que tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto. Entonces ya sabemos por acá, saqué el listado o en el triángulo, como quiera, vale 4 sobre cateto adyacente, que es 3. Y listo. Ahí estarían entonces las 3 razones trigonométricas. Eso sería lo que tendrían que ustedes estar haciendo. Ese sería el ejercicio. O sea, en un ejercicio yo muy probablemente le dé la medida de los 3 lados y ya de una vez hallen las 6 razones, las 3, ¿sí? La cantidad de razones que yo les pida o las que yo les pida. O la otra forma es que yo le dé un triángulo en donde parte un lado. Tendrán ustedes que hallarlo usando Pitágoras y luego sí proceden a encontrar las razones que nos estén pidiendo. ¿Sí? De eso va a consistir, pues, de cierta manera, los ejercicios de la guía. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, chicos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Claro? Sí, profe, está todo claro. Listo, entonces voy a borrar y procedo ahora a hablar de las otras 3. Recordemos que se dijeron que eran 6 razones trigonométricas. Entonces, hasta el momento, pues solo hemos hablado de las 3 principales, que son seno, coseno y tangente. Hablemos ahora, ¿cierto?, de las otras 3 que hacen falta. ¿Cuáles son esas 3 faltantes? Entonces, tenemos a la secante, la cosecante y la cotangente. ¿Sí? Esas son las 3 razones trigonométricas que hacen falta. Entonces veamos cada una de ellas, su definición. Entonces, ¿qué definición tiene la secante? Entonces se dice que la secante es la razón que va a existir entre la hipotenusa, ¿sí?, el valor de la hipotenusa, y el cateto adyacente. Si ustedes comparan con las razones que hemos visto antes, van a encontrar que es algo similar, ¿cierto?, en el hecho de que relaciona estos dos lados con el de coseno, ¿sí? Por allá ustedes debieron haber visto que coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este es lo contrario. Entonces se puede decir, ¿cierto?, que la secante es la inversa de la función coseno. Entonces yo podría decir acá que secante, aquí está, nos dimos cuenta ahorita con el primer grado que está mal, o que el libro escribió mal ahí esa relación, porque aquí tendría que decir secante es igual a 1 sobre coseno, no sobre seno. Entonces ahí se equivocaron. Aquí debería ser 1 sobre cos de alfa. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo con eso? Pues de que sencillamente la secante es la inversa de la función coseno. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Siguiente definición. La definición de la cosecante. Entonces, la cosecante se dice que es la hipotenusa, va a ser la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Listo? Y vuelvo a lo mismo. Si yo la comparo con una de las razones principales que hemos visto anteriormente, pues esta señora tiene que ver con la función seno, es la inversa, ¿sí? Si ustedes recuerdan, se dice por allá que el seno es la comparación o relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Esta es todo lo contrario. Entonces, podríamos decir nosotros que la función cosecante es la inversa de la función seno. Aquí también estaría mal esta comparación. Aquí tendríamos que decir que cosecante viene siendo 1 sobre el seno del ángulo, es decir, el seno de alfa. Listo. Y por último,
tenemos la definición de la cotangente. La cotangente, se van a dar cuenta ustedes que es la inversa de la tangente, ya que relaciona primero el cateto adyacente y luego el cateto opuesto. Entonces aquí sí tenemos bien esta relación. Aquí cotangente sería 1 sobre tangente de algo. ¿Listo? Esas serían entonces las otras 3 razones trigonométricas. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora bien, hagamos entonces una especie de resumen. Voy a mirar acá. Voy a borrar. Entonces, en conclusión, ¿qué llevamos hasta el momento? Entonces, empecemos por escribir. Entonces, en conclusión, tenemos que estamos hablando de las razones trigonométricas. Bien. De las razones trigonométricas, pues hablo que tenemos por acá un triangulito, vamos a hacerlo. Tengo un triángulo rectángulo. Acá tengo un ángulo alfa. Sabemos que el lado más largo es la hipotenusa. El lado que se opone a alfa, pues viene siendo el cateto opuesto. Y el lado que junto a la hipotenusa crean el ángulo alfa sería el cateto adyacente. Listo. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Luego se dijo que existen 6 razones trigonométricas, las cuales son, primera, seno de alfa. Entonces se dice que el seno de alfa va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Pero también hemos hablado de que existen unas inversas. Entonces, por ejemplo, la inversa del seno, sabemos que es la cosecante, que se representa como CSC. Entonces, la inversa sería cosecante de alfa. Como es la inversa, se sobreentiende que se invierte. Entonces, la hipotenusa pasa a estar arriba en el numerador y el cateto opuesto pasa a estar abajo en el denominador. Luego, otra principal de las funciones trigonométricas es la coseno, la función coseno. Entonces se dice que la función coseno de alfa es la relación del otro cateto, en este caso cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y su inversa, la inversa del coseno, acabamos de decir hace unos minutos, es la secante. Es la secante de alfa, como ya hemos dicho, es la inversa, entonces viene siendo lo contrario, la hipotenusa arriba y el cateto adyacente abajo. Y por último tendríamos una tercera razón trigonométrica principal, que es la tangente. Ya decía que la tangente la puedo representar de esta manera, TG o tan, cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, la tangente de alfa, pues viene siendo la relación entre el cateto opuesto, perdón, aquí me fue mal este trazo, cateto opuesto con el cateto adyacente. Y su inversa, que es la cotangente de alfa, como ya hemos venido diciendo, por ser inversa, pues lo que ocurre es que se invierten los valores, ¿cierto? Entonces, vamos a tener acá cateto adyacente arriba y el cateto opuesto abajo. ¿Listo? Y esas serían las 6 razones trigonométricas, que deberíamos nosotros tener pues en cuenta. ¿Sí? Surgen del triángulo rectángulo.
Vuelvo y repito, no sé si hasta ahí me estoy haciendo entender, si está claro. Esto último que estoy pues indicando, es importante que ustedes lo tengan ahí en su cuaderno como apuntes. Sin embargo, pues yo lo voy a compartir acá por el chat del grupo de 2503. Para que ustedes ahí lo tengan en cuenta. Entonces ahí tenemos las 6 razones trigonométricas. De nuevo pregunto si tienen alguna inquietud, duda, sugerencia, ¿cierto? Por favor, pues hacérmela saber. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, no hay preguntas, significa que está claro el tema. Otra cosa que quiero dejar también claro en esta situación, cuando hablamos de las razones trigonométricas, es que hasta el momento solamente hemos hablado de un ángulo, el ángulo alfa, pero hemos dicho al principio que los triángulos rectángulos tienen dos ángulos agudos. Entonces es bueno aclarar una cosa. Entonces voy a tratar de hacer el mismo triángulo 2 veces. ¿Listo? Entonces aquí pues obviamente vamos a decir que el ángulo recto es este. Entonces acá por este lado tenemos el ángulo alfa, que es uno de los ángulos agudos. Y por acá arriba estaría beta. Entonces voy a hacer un poco más grande para que me quede. Listo, ese sería beta. Bien. Para ambos triángulos, pues la hipotenusa viene siendo la misma. Esa sería la hipotenusa. Hipotenusa, hipotenusa. Lado más largo. Siempre será así. Nunca va a variar. Lo que sí va a variar, de acuerdo al ángulo que nos estemos trabajando, pues van a ser los catetos. Entonces ya hemos dicho por definición que el que esté al frente del ángulo, pues va a ser el cateto opuesto. Entonces, por ejemplo, para alfa, el que está al frente, que es este aquí, que estoy señalando, pues viene siendo el cateto opuesto. Pero para beta, aquí ya la cosa cambia, porque beta está señalando, el que está al frente es este de acá, es decir, el que estaría como acostado, lo podemos entender de esa manera, vendría siendo el cateto opuesto. Entonces, fíjense que ya ahí cambia la situación. Lo mismo, pues, va a ocurrir, pues, cierto, con el cateto adyacente. El cateto adyacente para este caso vendría siendo este señor de acá. Recordemos que el cateto adyacente se está diciendo que es el lado que junto a la hipotenusa forman dicho ángulo. Entonces, por esa razón, hasta ahí CA. Y para el otro caso, el otro triángulo, pues CA vendría siendo el que está acá acostado. Entonces, fíjense que las cosas pues cambiarían, ¿sí? Acá estaría CA, ya que CA junto con H, en este caso, forman el ángulo alfa. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Por eso yo les decía tener muy importante tener la definición de cateto opuesto y cateto adyacente. Es importantísimo porque pues los triángulos pueden variar, no siempre nos van a entregar triángulos como el principio, sino que pues nos lo pueden cambiar, nos pueden cambiar los ángulos, incluso la inclinación, ¿cierto? Ya no puede estar así acostado ni inclinado. Entonces es muy importante pues tener en cuenta esa definición. Entonces, por ejemplo, si me dan un triángulo de esta manera, un triángulo rectángulo, imaginemos que aquí está el ángulo en 90 grados, entonces yo ya sé, bueno, y que sea el ángulo este de acá, este sea el ángulo teta, cambiémosle el nombre, entonces ya sabemos que hipotenusa viene siendo esta, y de acuerdo a este ángulo teta, entonces yo empiezo siempre señalando cuál es el que está al frente de él, pues teta está al frente señalando de este lado, ese sería el cateto pues opuesto, y fíjense que H está por acá, y teta viene acá, y señala, el ángulo teta me señala el otro cateto, que vendría siendo este personaje, el cual sería el cateto adyacente. ¿Sí? Es importantísimo reconocer esta situación. Primero, se debe identificar, pues, la hipotenusa, ustedes ya deben saber. Y lo segundo es identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, de acuerdo, ¿cierto?, al ángulo que nos esté, pues, dando. ¿Vale?
¿Preguntas? Bueno, continuamos entonces, ya que no hay preguntas, pues vamos de nuevo entonces a mirar la guía. Bien. Voy a borrar acá. No. Bien, volviendo entonces a la guía, tenemos lo siguiente. Otro ejemplo. Ejemplo aquí sería ejemplo número 2. Dice, determina los valores de tangente de alfa y tangente de teta en el siguiente triángulo. Entonces analicemos que aquí hay algo acerca de lo que acabé de explicar. Aquí tenemos el ángulo alfa, que es este de acá, y este es el ángulo teta. Entonces lo primero que nosotros debemos de hacer es primero, no necesitamos de hipotenusa, porque recordemos que las tangentes relacionadas son los catetos, entonces ahí necesitaríamos encontrar ese lado de la hipotenusa, entonces descartamos esa parte. Lo segundo, debemos de identificar ahora quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Entonces paso, ¿sí? Señalo acá, pues según alfa, el que está al frente de él vendría siendo 6, ese 6 pues sería el cateto opuesto. Recordemos que esto sería para alfa. Bien. Sabiendo eso, pues ya sabemos que el cateto adyacente no hay mucho que pensar, el cateto adyacente vendría siendo el otro lado, que para nuestro caso pues sería el valor de 8. Ahora mirando el ángulo desde el teta, la cosa pues ya cambiaría. Según teta, el ángulo que está señalando él, que está al frente de él, que sería el opuesto, sería el valor de 8. Fíjense que acá tengo teta y teta señala 8. O sea, ¿qué significa eso? Pues que el cateto opuesto para teta vendría siendo el valor de 8. Bien. Y por ende el otro que queda, el otro cateto, ¿sí? Pues vendría siendo el cateto adyacente. Listo. Esto que acabo de explicar acá es lo que está acá también en la tablita, ustedes la pueden ver. Entonces dice, para el ángulo teta, pero para el ángulo alfa, el cateto opuesto vale 6. Ya lo acabamos de decir acá. Y el cateto pues adyacente valdría 8. En el caso de teta, el cateto opuesto sería 8 y el cateto adyacente sería 6. Listo. ¿Qué sabemos nosotros? Están hablando de la tangente, sea una o sea la otra. Entonces nosotros sabemos que la tangente siempre, por definición, pues es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Listo, pues entonces sencillamente lo que hacemos es reemplazar. Entonces yo digo, bueno, para el ángulo alfa, entonces para alfa sería CO, que es 6 sobre 8, que es lo que tienen ustedes acá, 6 octavos. Entonces por eso es que la tangente de alfa sería 6 octavos. Si yo simplifico esto, le saco mitad 6, mitad 8, pues vamos a encontrar que nos va a dar 3 y 4. O sea, en conclusión, podemos decir que la tangente para ese triángulo lo corresponde a alfa, pues sería el valor de 3 cuartos. O sea, la tangente de alfa vale 3 cuartos. Para el otro caso, para el valor de teta, entonces para teta encontramos que, de nuevo, la fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 8, que es el opuesto, sobre 6, que es el adyacente. De nuevo, simplificamos la mitad a 8, la mitad a 6, daría 4 tercios. ¿Qué significa eso? Pues de que la tangente, ¿sí?, para teta, pues vendría siendo el valor de 4 tercios. Hasta ahí vamos bien, todo ok. Vuelvo y repito, chicos, si tienen preguntas, ¿sí?, de una vez pues se abren el micrófono y pueden responder. Bueno, no hay preguntas, entonces continuemos. ¿Les parece? Lo que vamos a encontrar ahora viene siendo pues los ejercicios. Y eso es lo que voy a explicar.
Estos ejercicios, póngale cuidado a lo que les voy a decir, van a tener 15 días para resolver los primeros 5. Pues igual si se quieren resolverlos todos, no hay inconveniente, ¿sí? No hay problema. Pero pues, la idea es que van a tener 15 días, van a tener estos 8 días. Recordemos que entre 8 días, pues no habría clase como tal, sino de reunión, ¿sí? Y no nos veríamos las caras sino hasta dentro de 15 días. Entonces, dentro de 15 días estaríamos nosotros, pues, explicando, yo estaría explicando la otra parte de la guía de las 6 a las 8, si no estoy mal, de las 6 a las 8, sí, de las 6 a las 7, perdón, de las 6 a las 7, para que ustedes ese mismo sábado lo puedan entregar, ¿sí? Lo más probable es que quizás ese sería el último sábado, lo más probable, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Y el siguiente sábado, de pronto, ya estaríamos dando nosotros de pronto nota. A no ser que, pues, digan lo contrario, esperemos la reunión, ¿cierto? Que estaría para este sábado. Bueno, procedamos entonces a aplicar la guía en lo correspondiente a los ejercicios. El primer punto nos dan 3 triángulos, de los cuales hay que hallar las 6 razones trigonométricas. Pero para nosotros poderla hallar, tenemos que, recuerden ustedes, tener la medida de los 3 lados. Si no está en la medida, pues hay que encontrarla. ¿Cómo la encontramos? Mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, para este primer triángulo, triángulo A, vemos que nos dan la medida de los catetos, vale 12 y 16. Nos hace falta la medida de la hipotenusa. Entonces, nosotros por allá miramos, ¿cierto? En la guía que tenemos del teorema de Pitágoras, encontramos por allá la formulita, dice que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de esos 2 catetos al cuadrado. Entonces, usted coge y eleva 12 al cuadrado, eleva 16 al cuadrado, suma los 2 números, luego le saca la raíz y ahí encuentra el valor de la hipotenusa. Después de que usted encuentre el valor de la hipotenusa, imaginémonos que hizo todo eso y le dio el valor de 20. Estoy suponiendo, no sé cuánto vaya a dar. Eso pues ya lo tendrán que hacer ustedes. Entonces, que aquí nos dio 20. Entonces, ya sabiendo eso, recordemos lo que hacemos después es determinar quién es la hipotenusa, quiénes son los catetos, adyacente y opuesto. Entonces, ya hipotenusa, pues ya obviamente se sobreentiende que es 20. Según alfa, el que se opone sería 16. Entonces, ese sería mi cateto opuesto. Y por ende, el 12 vendría siendo el cateto adyacente. Listo, entonces yo después de tener esos datos, ¿cierto? Pues no hago sino empezar a reemplazar. Entonces digo, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo escribiría 16 sobre 20, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando fracciones. Si la fracción se puede simplificar, habrá que hacerlo. Coseno vendría siendo cateto adyacente, es decir, 12 sobre la hipotenusa que es 20, entonces 12 sobre 20, ¿sí? Eso tendría que hacer. Eso debería ser para el B y para el C. En el B, pues habría que hallar un cateto. Recordemos que si yo tengo que hallar un cateto, tendré que restar. Entonces se resta la hipotenusa, ¿cierto? Con el cateto que nos estén dando. Para el caso C, nos están dando los 2 catetos. Lo que hay que hallar es la hipotenusa. Entonces, hallamos la hipotenusa, ¿cierto? Así como se hace en el primero. Listo. Eso sería lo que tendríamos que hacer en ese primer punto. Ya para el segundo punto, voy acá a borrar. Para el segundo punto, pues ya les toca a ustedes usar lo que es el lápiz y el transportador. ¿Cómo se resuelve esto? Rápidamente voy a explicar acá. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, dice ahí, es que debemos construir un triángulo con una característica muy sencillita y es de que debe tener un ángulo de 50 grados. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es trazar una línea horizontal y una línea vertical. ¿Sí? Permítanme que aquí después no se puede ver bien. Voy a hacerla más pequeñita. Entonces, trazo mi línea horizontal, obviamente bien recto, se sigue en regla, y mi línea vertical. De tal forma que este ángulo valga 90 grados. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien recto. Listo. Lo segundo que yo debo hacer es coger el compás, me ubico acá, cojo el compás y mido hasta donde esté de 50, que me dio ahí 50. Entonces, cuando mida ahí 50, yo lo que voy a hacer es trazar una seña, digámoslo así, para indicar que ahí está el ángulo. Después de que hago eso, entonces yo uno ese punto
con ese otro que acabo de hacer con el transportador y trazo una línea. Esa línea la trazo hasta que llegue a cortarme esta línea horizontal. ¿Sí? Eso es lo que debo yo de hacer. De esa manera, pues yo construyo mi triangulito. ¿Sí? De nuevo, repito los pasos. Trazo una línea horizontal de la medida que usted quiera, si la quiere larga, cortica, como quiera. Trazo una línea vertical. Esa línea vertical si tratan de alargarla, porque uno no sabe en dónde vaya a cortar, entonces uno la larga. Y luego con el transportador, vengo acá, me ubico acá en 0, mi transportador 0, ubico acá, perdón, 0 no, el origen, ubico acá los 0 grados, y sencillamente empiezo a leer donde vaya a 50 y ahí en 50 yo trazo una linecita. Luego uno este punto con la linecita que hice ahí o el punto que puse, lo uno con la regla bien lineal, ¿cierto? Hasta que corte esta línea vertical. Luego lo que sobre, pues borro acá esto y formaría el triangulito. Después de que yo hago el triángulo, pues cojo una regla y empiezo a medir. ¿Sí? Lo que sigue ahí es dice, luego mide los lados del triángulo. Entonces yo cojo una regla y mido lo que haya de acá, ¿cierto? De este punto a este otro punto. Mido. ¿Sí? Ah, que me dio 3 centímetros y 2 líneas, entonces 3,2 centímetros. ¿Sí? Lo que me dé. Aquí si no va a pasar nada raro porque pues empezando que cada uno va a hacer triángulos diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno verá si lo quiere hacer largo, si lo quiere hacer pequeño. Uno dirá, bueno, yo quiero hacerlo de 4, ¿sí? Entonces ustedes van a dar cuenta que las dimensiones van a variar, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta si alguien le dio la copia a otro, ¿sí? Porque es muy diferente, o sea, es muy distinto que dos personas piensen igual, ¿no? Que les dé los mismos resultados, entonces es complicadísimo. Bien, entonces les decía, midan de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Ya con esas medidas, pues hacen lo mismo que hicieron en el primer punto, calculan seno, coseno y tangente. ¿Sí? Para ese ángulo de 50 grados, entonces, ustedes lo primero que deben de hacer es determinar el cateto opuesto, que sería este de acá, lo que mida ahí, no sé cuánto llegue a medir, el cateto adyacente, que es este de por acá, y la hipotenusa. Recuerden, ya sabiendo eso, ustedes ya pueden plantear quién es el seno, quién es el coseno y quién es la tangente. Entonces, que seno de 50 es igual a, qué sé yo, 4.5 sobre 2, algo. Sí, entonces lo plantea. ¿Listo? Eso sería en el punto 2. Para el punto número 3, lo que deben de hacer es lo siguiente, muy sencillito. Vamos a encontrar, nos piden calcular las razones trigonométricas para el ángulo agudo de esa amplitud, en este caso para el ángulo alto. Entonces, para encontrar eso, lo que voy a hacer es dividir este triángulo de acuerdo a esta altura. Entonces, tendría este triangulito, ¿cierto? Como de acá a acá dice que vale 24, esta altura la divide justamente en la mitad. Ya eso lo habíamos visto por allá en la guía de Pitágoras. Esto valdría 12. Entonces, tendría que hallar este señor. Hallo este señor, ¿cierto? Hallo este valor que vendría siendo un cateto. ¿Cómo lo hallo? Pues de nuevo utilizo el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema en que debo encontrar un cateto. Entonces yo digo cateto, si ustedes recuerdan, el cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, restándole el otro cateto al cuadrado. Entonces se eleva al cuadrado, se restan los dos resultados, se le saca la raíz y ahí encontraríamos esta altura. Y ya con esas tres dimensiones, pues procedemos a encontrar las 6 razones trigonométricas, que es lo que me están viendo acá, seno, coseno y tangente. Fíjense que los 3 ejercicios tratan de la misma situación, simplemente que lo que cambia son los contextos, ¿sí? Son 3 contextos distintos, diferentes, para que lo tengan ustedes ahí en cuenta. Para el punto número 4, entonces dice el 4 lo siguiente. En esta, de nuevo, la idea es que deben construir un triangulito, ¿cierto? Para que puedan, digámoslo así, ustedes saber de qué ángulo nos están hablando. Entonces, en el punto 4 lo que debemos de hacer es construir un triángulo. Y yo dice ahí, me dice el ejercicio, haya las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo si se sabe que la hipotenusa de uno de ellos vale 13,
Entonces ya están diciéndome que esta medida vale 13. Y uno de sus catetos vale 5, entonces yo puedo decir que aquí vale 5. Tengo que hallar este personaje. De nuevo, utilizo Pitágoras, la misma fórmula que utilicé en el anterior ejercicio para saber cuánto vale este. Que me dio 8, listo, entonces aquí vale 8. Listo. ¿Qué hago después? Calculo las 6 razones trigonométricas para alfa y digo las 6 razones trigonométricas para beta. Ya van a salir 12 razones trigonométricas. Por eso es que nos están hablando por acá que hallar las razones trigonométricas de los ángulos agudos. ¿Sí? Es decir, de los dos. Eso es lo que deben de hacer ahí. Para el quinto punto, voy a borrar acá. Ya, para terminar y dejarlos descansar un rato. Para el quinto punto, nos dice así el ejercicio. Construya un triángulo rectángulo que cumpla cada condición. Entonces, seno, es muy fácil. Aquí yo lo que voy a hacer es ayudarme de la definición de cada una de ellas. Entonces, seno, yo sé que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, yo dibujo mi triangulito. Yo ya sé que es un triángulo rectángulo. Acá está mi ángulo agudo. Entonces, dice que el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 13. Entonces, es simplemente ubicar. Digo, bueno, acá valdría 13. Y 3, si se dan cuenta, es el más pequeñito, entonces yo mido, lo pongo acá. Listo, 13 y 3. Y ese sería, ¿cierto? Mi triangulito. No deberíamos hacer ahí nada más. Coseno. Entonces, para coseno se dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es lo mismo, entonces yo construyo otro triángulo, ¿cierto? La hipotenusa valdría 5. Entonces yo pongo acá, bueno, acá me faltó, aquí la embarré, yo puse el 3. Debo poner acá el ángulo, entonces aquí va a estar teta. Porque recordemos que es el cateto opuesto. Bien, entonces decía, coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si yo pongo acá el ángulo, digamos acá alfa, ya puse acá 5, entonces el cateto adyacente, ¿cierto? Que es raíz de 10, vendría siendo acá. No lo pongo al frente porque recordemos que al frente sería el cateto opuesto. Y ese sería el dibujito que tendría que hacer para el B. Lo mismo hago para C, para D. ¿Sí? Acá, recordemos, puse teta porque el ángulo que están hablando es teta. Y aquí puse alfa porque el ángulo que se está aquí hablando es alfa. Entonces, realmente aquí es saber, primero, dibujar el triángulo, poner el ángulo y de acuerdo a usted a cómo coloque ese ángulo, pues así pone los valores de lo que le esté dando la razón trigonométrica. En este caso, ya les decía, nos estaban dando la hipotenusa y el cateto adyacente. Para el caso de acá, pues nos dan la hipotenusa y nos daban el cateto opuesto. Por esa razón, se construyó el triangulito. ¿Listo? Eso es lo que deben de hacer, no es nada más lo que deben plantear en la solución. Bueno, espero entonces que haya quedado muy clara la explicación. Como les decía, ya la otra parte de este taller se va a resolver ya dentro de 15 días, ¿cierto? Dentro de 15 días estaremos resolviendo esto para que ustedes ya ese mismo día me puedan enviar, ¿cierto? El taller. Como ustedes ya van a tener los 5 ejercicios ya resueltos en su cuaderno, van a tener, pues repito, 15 días para resolverlo, pues lo que van a hacer después es copiar la explicación que se va a hacer en esas 2 horas de clase, ¿cierto? Copiar la explicación, toman la foto y la cargan allá. Eso sería todo. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. O si he sido claro. ¿Sí me entendieron? Hola, hola. Sí, profe, todo claro. Sí, profe, todo claro. Listo, chicos, entonces no les quito más de su tiempo, deseándoles de nuevo un feliz fin de semana. Cuídense, que estén muy bien. Nos veremos, ya saben, entonces, dentro de 8 días en la reunión y ya dentro de 15 días sí en clase. ¿Vale? Entonces, que estén muy bien. Chao, chao. Listo, profe, feliz fin de semana. Chao. Igualmente, chao.
Chao, Gracias, profe. profe. Chao.